Hola amigos, el día de hoy vamos a traer un tutorial que tiene que ver con trigonometría. La trigonometría es una de las ramas de la matemática muy importante, muy relevante, porque te permite también hacer uso de ella como una disciplina para abordar temas de resolución en el campo de la física. Pero hoy por hoy vamos a ver una de esas partes que tiene que ver con los triángulos rectángulos. En este caso tenemos un triángulo rectángulo. La pregunta es, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un polígono regular cerrado que está compuesto de un ángulo recto y de dos ángulos agudos. Dos teoremas importantes que nos van a permitir abordar a los triángulos rectángulos y solucionar problemas como estos son el teorema de Pitágoras. Ya todos conocemos que Pitágoras fue un matemático, un geómetra, un numerólogo, y él pues creó este teorema donde él manifiesta que el cuadrado de la hipotenusa, que es la hipotenusa, el cateto o lado más extenso del triángulo. Él dijo que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los lados o catetos. Y esto nos queda así: para calcular la dimensión de X unidades, puede ser centímetros, milímetros, kilómetros, hectómetros, etc. Utilizamos C igual raíz de A cuadrado más B cuadrado. Si queremos hallar dos catetos desconocidos, o sea, A y B, tenemos que a la hipotenusa restarle el cateto conocido. Ese es el primer teorema que nos va a permitir encontrar los valores de los catetos que estén desconocidos dentro del estudio de los triángulos rectángulos. Ahora, otro teorema importantísimo es aquel que nos dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo nos tiene que dar 180 grados. Cabe aquí especificar que los triángulos no solamente tienen ángulos internos. Como usted puede darse cuenta, aquí tenemos un ángulo y a este ángulo le llamamos ángulos exteriores. Pero ese no es el tema de estudio en este video. Para nosotros la utilidad práctica de este teorema es que nos va a permitir encontrar un ángulo interno desconocido siempre y cuando conozcamos dos como mínimo. Para calcular alfa tenemos que es igual a 180 menos beta menos lambda. Lambda siempre va a ser el que por defecto, por así decirlo, el triángulo rectángulo nos lo entrega, que tiene que ver con un ángulo recto. Bien, otros elementos importantísimos que se van a estudiar para la resolución de triángulos rectángulos son las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, así como los observamos aquí. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Pues son relaciones muy significativas que nos van a permitir también encontrar lados desconocidos, pero no solamente lados desconocidos, sino que nos va a permitir encontrar también ángulos internos del triángulo rectángulo. Tengan en cuenta esto. Ahora, ¿cuál es la definición de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante? Eso lo encontramos en muchos libros de texto. Lo importante es poder definir, antes de abordar esto, qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente. Aquí es donde existe un poco de confusión, pero vamos a aclarar esto. Si nosotros vamos a estudiar, en este caso queremos las funciones trigonométricas del ángulo alfa, si nosotros nos enfocamos en el ángulo alfa y decimos seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, etc., si decimos que queremos hallar las funciones de este ángulo en estudio, entenderemos que el cateto opuesto o lado opuesto será A. Si queremos encontrar el lado adyacente del ángulo alfa, cabe recalcar que el término adyacente significa junto a. Quiere decir que junto al ángulo alfa se encuentra el lado o cateto B. Con esto en mente, entonces, vamos nosotros a encontrar las relaciones que no serán nada más que una composición de una relación, de una expresión racional, donde tenemos que seno de alfa
es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ustedes se dirán, ¿tenemos valor de hipotenusa? No, por ahora el valor es desconocido. Entonces vamos nosotros a hacer uso en este momento del teorema de Pitágoras para encontrar ese valor. Tenemos que A vale 3 al cuadrado más 4 unidades también al cuadrado. Vamos a desarrollar 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Y tenemos 9 más 16. Y 9 más 16 nos queda raíz de 25. Y entonces se concluye que la raíz de 25 es 5 unidades. Entonces ya conozco el valor de la hipotenusa. Con eso en mente decimos que el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, o sea, 3 entre 5. ¿A qué es igual el coseno del ángulo? Es igual al cateto adyacente, que es 4 sobre hipotenusa. 4 sobre 5. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, 3/4. Muy fácil, la cotangente es el recíproco o la recíproca de la función tangente, o sea, 4/3. Las dos siguientes funciones, secante y cosecante, siempre van a comenzar con la hipotenusa. Pero en el caso de la secante del ángulo alfa, será dividido entre el cateto adyacente, ya que estamos estudiando el ángulo alfa. En este caso es 4, y en el caso de la cosecante sobre el lado opuesto. Ahora bien, salta la pregunta aquí, la función seno, coseno y tangente, ¿para qué nos sirve? Nos servirá para encontrar, señores, el ángulo interno, en este caso, de alfa. Y eso lo vamos a ver en un momento. Bien, ahora vamos nosotros a calcular, o vamos a demostrar, que la función seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, es el ángulo de estudio. Si miramos el triángulo rectángulo, bien podríamos llamarle a alfa también ángulo de inclinación o ángulo dinámico. Ángulo dinámico. ¿Para qué me sirven estas tres funciones? Si nosotros hacemos un pequeño y breve estudio en la calculadora científica, nosotros nos podemos dar cuenta que tiene las tres funciones básicas: seno, coseno y tangente. Lo primero que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir 3 dividido entre 5 y esto a usted le va a quedar 3,6. Luego vamos a digitar Shift y la función seno para encontrar el valor del ángulo. Shift seno, y esto me queda 36,86 grados. Vamos con la función coseno. 4 dividido entre 5 me queda 0,8. Digitamos la tecla Shift, coseno, en este caso del ángulo en estudio, Shift coseno, y también me da como resultado 36,86. Vamos con 3/4. 3 dividido entre 4 me queda 0,75. Y a este valor que usted ha obtenido vamos a colocar Shift tangente, y también me queda exactamente 36,86. Bien, podríamos esto hacer un redondeo por aproximación y nos quedaría prácticamente 37 grados. Como nos estamos dando cuenta
mediante el uso de las tres funciones trigonométricas, nosotros podemos encontrar y determinar el valor del ángulo alfa. Ahora, ¿cómo determinaremos el valor del ángulo beta? Para determinar el valor del ángulo beta, bien podemos acordarnos del teorema que vimos hace un momento, que declara alfa más beta más lambda igual a 180 grados. Vamos en búsqueda de beta y nos corresponderá de esta sencilla ecuación movilizar los términos. Como tengo más alfa al cruzar a la derecha, será menos alfa y menos lambda, que lambda es el valor del ángulo que es ya conocido. Decimos que beta entonces es igual a 180 menos 37 grados y menos 90. Si realizamos esta resta, entonces obtenemos el resultado de 53 grados. Concluyendo así que el ángulo alfa tiene un valor de 37 grados, que beta tiene un valor de 53 grados y que lambda tiene un valor de 90 grados. Para concluir este tutorial, cabe recalcar que los 6 aspectos importantes dentro de un triángulo rectángulo son el conocimiento de sus 3 catetos o lados y el conocimiento de los 3 ángulos internos. Hemos utilizado el teorema de Pitágoras, hemos utilizado el teorema de la suma de los 3 ángulos internos de todo triángulo debe darte 180 grados, y hemos utilizado las funciones seno, coseno y tangente y la calculadora para poder descubrir de forma analítica el valor interno del ángulo alfa, y haciendo uso del teorema de los ángulos internos hemos encontrado beta. Gracias por observarnos.